Manuel Fernández es un poeta peruano al que yo sigo con mucho entusiasmo desde hace varios años, desde que leí su ópera prima, Octubre. Este año, Manuel ha publicado su más reciente poemario, El riesgo de crear instituciones, publicado por el sello Máquina Purísima en una muy hermosa edición. En el libro, Manuel retoma temas recurrentes en su obra poética como la memoria, la infancia, el barrio, lo político, lo social, entre otros. Justamente sobre este libro conversé con Manuel y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes, quiero agradecer a la librería El Virrey, quienes gentilmente nos cedieron el espacio para dicha conversación. La librería El Virrey la pueden encontrar en Miraflores, en el Óvalo Bolognesi 510. Y por supuesto también seguirla en sus redes sociales como Facebook e Instagram. Ahora sí, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Manuel Fernández aquí en Letra Capital. Hola Manuel, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla sobre tu más reciente poemario, El riesgo de crear instituciones, que ha sido publicado en una hermosa edición de Máquina Purísima. ¿Cómo Gracias. estás, Manuel? Gracias, Carlos, gracias por la invitación. Contento porque es un libro que tiene, digamos, muchos años de proyectado, en parte escrito también, la base es de esa época, pero que se ha ido completando y completando a lo largo de casi 2 décadas. Entonces, contento de que salga y además estoy muy contento con el trabajo que ha hecho Cecilia, ¿no? Uh-huh. Que en realidad le tiene mucho cariño a los libros y ha hecho una edición hermosa. Cuéntame un poquito eso. Es decir, ¿cómo fue el proceso de este libro? Decías que los poemas tienen tiempo y fueron agrupándose. De hecho, hay poemas que tienen unos 20 y tantos años. Uno de los poemas de ahí es del 94, es de la época en la que salí del colegio y empecé a escribir, ¿no? Quizás sea el primer poema que escribí, que es Colegio, justamente, un poema del verano del 94. Y es como el libro que debí publicar primero, ¿no? El libro con el que todos empiezan, un libro con cierto tono más juvenil y con poemas cortos, más lleno de emoción que de ambición, ¿no? En el proyecto, en la construcción. Y no se dio, por distintas razones, no se dio así. Y más bien se abrieron paso los otros libros, que más bien han formado sí artefactos más complejos en su estructura, en su entonación, incluso entre los tres dialogan, ¿no? Ciertamente como un todo, y ese se fue quedando, ¿no? Se fue quedando y ya ahora pensé que sería buen momento, porque creo que al quedarse adquirió otro lado, Uh-huh. que es el de, más bien, luego de 20 años miras un poco hacia atrás, ya no tenemos 20, ahora somos gente que está bien asentada en los 40, entonces empiezas a mirarte un poco como eras y a mirar ese entusiasmo y esa inocencia que está en algunos versos, y se combinan más bien con una mirada un poco más ya madura y no sé si desconsolada, ¿no? Uh-huh. Sea la palabra, pero quizás un poco más severa, ¿no? Para calibrar las cosas, quizás más también, más tranquila, menos emocional. Entonces creo que adquirió ese lado y cuando estuvieron ambos más o menos balanceados, llamé a Cecilia, ¿no? Y le dije, oye, tengo esto, si te interesa, y le gustó mucho y salió, Uh-huh. ¿no? Ahora, cuando lo leía pensaba en muchas cosas para preguntarte que tienen que ver un poco con algunos temas recurrentes que están en tu poesía, ¿no? Por ejemplo, de alguna manera la mirada hacia atrás, la mirada hacia la infancia, hacia el barrio, hacia Breña, que también está aquí. Uh-huh. Es algo que no te puedes sacar, ¿no? Uh-huh. Breña es mi barrio, yo he vivido ahí hasta los 20 y tantos, y es, digamos, siempre tu barrio es el espacio en el que es el germen, ¿no?
para bien o para mal, de todas las tensiones, de todas las contradicciones que te van a acompañar siempre, ¿no? Eso, el barrio no te lo quitas nunca, por más que te muevas, que vivas, que cambies o te vayas a otro país, ¿no? Sueñas incluso con el barrio, por más jalado de los pelos que suene, pero es verdad, ¿no? Tu lenguaje inicial es el del barrio, ¿no? Es el lenguaje que se forma entre ciertas partes de tu casa, ¿no? El patio, la cocina, donde entras así, y la calle, y esos primeros amigos. Entonces, en mi caso, en mi escritura, sí pesan mucho, ¿no? Son importantes, y es como el magma de donde siempre puedo sacar cosas, ¿no? Están ahí. Ujú. Eh, Después, otra cosa interesante en este libro es eh, cómo dialogas con la poesía, con otros poetas, ¿no? Desde Guren, Vallejo, Watanabe, el mismo Cisneros. Eh, ¿Cómo fue eso? Digamos, se dio natural? ¿Tenía que ver con un poco con la onda del libro en sí? Se fue dando a lo largo del tiempo, ¿no? Ujú. Incluso en algún momento también al tener contacto con alguno de ellos, ¿no? El poema, por ejemplo, con lo de Watanabe, fue un poema que salió justamente a partir de tener cierto contacto con él, en algún momento cierta cercanía y conocer un poco a la persona, ¿no? Detrás del poeta o del personaje y ver un poco cuáles eran sus intereses o sus gustos, ¿no? Era alguien muy conversador, que le interesaba además las cosas pequeñas, ¿no? Ujú. No esas cosas de las que habla su poesía. Él como persona era más bien interesado en lo menudo, en lo cotidiano, entonces eso me llamaba mucho la atención y por eso el poema que escribí sobre él tiene ese tono, ¿no? De antes de combinar un poco lo trascendental o lo fundamental con cosas tan cotidianas como la cocina. Lo mismo un poco con Cisneros, ¿no? Son son personas que un poco fui conociendo. Entonces el diálogo se fue dando así. Hay otros diálogos con otros poetas que se dieron obviamente a través de los libros, ¿no? Porque Ujú. no los conoces, ¿no? El contrapeso entre Guren y Vallejo siempre es algo que me ha llamado la atención, ¿no? Vallejo es el poeta, ¿no? Por excelencia de muchos poetas, ¿no? Es como el cantante de los cantantes, ¿no? Es Claro. nuestro Labó. Pero a mí me gusta más Guren, siempre me ha emocionado más Guren. Creo que incluso es más complejo acercarse a Guren, es más retador, Ujú. ¿no? Igual Y hay una tendencia de muchos que optan o prefieren de alguna manera también a Guren, ¿no? sí, cuando lo conversas, en Ujú. privado. En privado sí, en privado hay mucho, ¿no? Pero Ujú. en lo público, ¿no? De hecho, se acaba de publicar otro libro más sobre Vallejo, ¿no? Más se cumplen ahora los 100 años y todo, pero hace no mucho se cumplieron 100 años también de los textos de Guren y no se habló mucho, ¿no? Entonces Guren Ujú. para mí siempre va a ser un poeta fundamental, ¿no? Sí. Otra cosa que también está aquí en el libro y que también es de alguna manera una marca de agua en tu poesía es el tema social, ¿no? Y la mirada social, este, eh, política también, ¿no? Tú hablabas hace un rato eh, de una mirada bueno, digamos, te preguntabas que quizás no sea desolada, ¿no? Pero sí quizás un poco desencantada, ¿no? Por lo menos hacia el final de los poemas, ¿no? Eh, eh, Incluso hay un poema sobre la izquierda, por ejemplo, que me parece que va por ese camino, ¿no? Del desencanto, que los vemos ya, digamos, ya. Que los compañeros van a Sí, traicionarnos. claro, y que, claro, ya los veremos doblando la esquina o algo así, ¿no? Ese tono social también es algo que a ti te interesa mucho, o que Sí, se da de manera natural. las dos cosas creo, ¿no? Ujú. Es parte del espacio en el que crecimos, ¿no? Muchos de los que tienen mi edad, ¿no? Era un espacio mucho más politizado, el Perú de los 80s. Se consumía mucha política,
se hablaba de política, no lo sabíamos, pero eran ya la última década de la Guerra Fría. En el Perú, además, históricamente pues salíamos de un proceso militar, de nuevo el poder volvía a los civiles, aparecía en el mismo momento Sendero Luminoso y todo el tema de la violencia política. Entonces era un espacio muy cargado. Entonces era natural que todos, por todos lados, viéramos y viviéramos la política. Y luego eso, con el paso del tiempo, se fue perdiendo, ¿no? Se fue asentando una manera de hacer política, y una manera en que digamos, la economía se amoldó a ciertos proyectos políticos que se asentaron y hasta ahora son los dominantes en el Perú. Y entonces, claro, me queda esa mirada un poco, quizás sí con algo de nostalgia. Me resisto todavía a decir desencanto, pero sí, sí la miro con cierta severidad, incluso con mayor curiosidad que antes, ¿no? Porque qué puede haber pasado para que todo esto cambie, y no rehuyo en todo caso, como digo en algún texto, a la emoción, ¿no? Cuando el fujimorismo desaparece, por ejemplo, o empieza a desmoronarse al final de los 90, en el año 2000, y arriba pues la figura de Toledo, y viene todo este cambio y la transición con Paniagua y las nuevas elecciones. Yo recuerdo que fue un momento de mucho entusiasmo, quizás el entusiasmo que pudieron haber vivido nuestros padres en los 80s, y quizás nuestros abuelos antes, en los 60s, y había mucho entusiasmo acá, y luego esas personas que eran de mi generación, estudiantes como yo, entusiasmados con ciertos proyectos de ciertas personas, con el tiempo se volvieron más cínicas, ¿no? Y aprendieron, como esos camaradas o compañeros, a usar camisas blancas y a leer ya todo con ciertos lentes ¿no? de ideológicos y academicistas, y creo que se avergüenzan de algo de lo que no tendrían que avergonzarse, ¿no? Que hemos sido parte también de la historia, de ciertos proyectos y de ciertos procesos políticos, ¿no? Y eso es natural, tiene que darse así. Pero mucha gente ya no lo ve así, o reniega, o esa parte de la biografía lo oculta, ¿no? Y no, creo que los procesos se tienen que dar de esa manera, ¿no? Y en algún momento la política pues tiene, ¿no? Y los políticos alguna vez tienen que sacarte la vuelta, ¿no? Creo que es crecer o madurar, claro. Como plantea el libro, es haber tenido también un desencuentro amoroso con la política, ¿no? Exactamente. Ahora que hablas de eso, digamos, porque hay una estructura en el libro, ¿no? No me digas, porque yo lo último que quería con este libro era, yo quería escapar a todo ese rollo de las estructuras que siempre me han endilgado en todos los libros, ¿no? Siempre la estructura en octubre, en la marcha, entonces la estructura. Claro, yo trataba de acá era hacer tantos poemas, juntarlos y ya está. Pero no, es verdad que no. Claro, porque por ejemplo hay una estructura que tiene que ver un poco con los meses, ¿no? Y que de alguna manera plantea una estructura sin darte cuenta, ¿no? Pero pensaba en esta idea digamos, del paso de la infancia a la adultez, ¿no? Digamos, a veces, que también está en tu poesía, esta mirada crítica a lo social, digamos, no sé si sea para dejarse vencer por el sistema, pero por lo menos entrar en el sistema. Domesticarse. ¿No? Domesticarse, ahí está, esa es la palabra correcta. Porque pienso, por ejemplo, en el poema sobre la docencia, por ejemplo, ¿no? Que es un poema que tiene que ver también con el trabajo, ¿no? Con lo complicado. La figura del cajero automático, que también está ahí en algún par de poemas, ¿no? Uno en la infancia, que es como algo maravilloso, pero luego ya hay un poema más desencantado, que tiene relación justamente ahí con Cisneros, pues, ¿no? Con su famoso poema del perro, y también con la escritura. O sea, también está la mirada del intelectual, ¿no? Que está dentro del sistema también, ¿no? Domesticado, como tú dices. ¿Cómo fue ese tema? ¿En el libro o en mi No, en el libro. Plantéalo en el libro.
En el libro creo que tal, o sea, como tú lo ves, ¿no? O sea, primero quizás en la infancia ese momento de maravilla en el que todo es nuevo. O sea, yo recuerdo, ahora que mencionas Breña, por ejemplo, yo vivía en Breña y mi abuelo paterno, más o menos por el 84, se mudó, él vivía en Chorrillos, se mudaron a La Molina. Entonces de Breña a La Molina había que ir pues por toda la Javier Prado, bueno, agarrar la vía expresa, ¿no? Para salir de Breña, vía expresa y luego Javier Prado. Entonces para mí esos primeros años pues salir de Breña y entrar a la vía expresa era pues una cosa, ¿no? Casi como en Star Wars, ¿no? Bajar, subir los puentes, todo el concreto, no ver el centro. O el letrero que cuento que se veía desde mi casa, o que estaba en el centro, ¿no? El de Philips. Entonces esos recuerdos son parte pues de un primer momento de deslumbramiento, ¿no? Y luego ya se van volviendo cotidianos y empiezan, así como todo el periodo de crisis que atravesamos en esa época, a ensuciarse, a deteriorarse y a vivir ya de retazos de belleza del pasado, ¿no? Entonces creo que ese proceso eh, de deterioro nos ocurre como peruanos en todas las facetas de nuestra vida, ¿no? Se van deteriorando, así como la ciudad, el paisaje, las autopistas, se van deteriorando también los proyectos, los anhelos, nuestras ideas políticas, nuestra propia política, ¿no? No hay nada más emblemático de ese deterioro que ver cómo se hace la política ahora, ¿no? Y junto con la política, muchas otras cosas, ¿no? El periodismo, a veces yo pienso incluso, ya está la cultura, pero ahí trato de pararme porque ya me pongo como estos viejos renegones, ¿no? Claro. Que aparecían y renegaban. No, tiene que haber algo valioso, seguro, pero creo que ese proceso de ver cómo lo hermoso va encontrando, digamos, un tránsito hacia el deterioro, creo que esa es la emoción que marca siempre, o la música de fondo, así como está, ¿no? La música de fondo de lo que escribo, ¿no? Siempre hay ese momento inicial de enamoramiento, de deslumbramiento y la potencia que tiene ese momento, ese impulso, que es la que luego, pues, de cierto recorrido va a apagarse, ¿no? Y creo que eso es lo que he tratado de hacer con el libro, ¿no? Eso es lo que nos ha pasado, o sea, todos éramos jóvenes, irresponsables, unos más que otros, desinteresados, onanistas, no sé, ya hermosos y malditos. Y luego en algún momento tuvimos que empezar a pagar cuentas, a pagar la luz, a pagar el agua, a pagar el alquiler, y entonces creo que la única forma, digamos, dentro de la ley de mantener esa vida, y en algunos casos incluso de mantener a otros, pasó por el hecho de domesticarse, ¿no? Creo que nos ha pasado a todos. Y bueno, eso es lo que está ahí también, ¿no? Ese deterioro. Muchas gracias, Manuel. Gracias. Siempre es un placer conversar contigo. Gracias, Carlos.